Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 42, donde dice: Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Comienza diciendo este versículo: levantaos, vamos. La voz de Jesús debió de haber sonado con potencia en la noche en el huerto de Getsemaní, despertando a los suyos y haciéndolos levantar a todos, que sin duda ellos estaban durmiendo. Y nota que los llama no a huir, sino a disponerse para el encuentro con los que habían venido a prenderle, ya que la comitiva conducida por Judas estaba llegando al lugar. Sigue diciendo este versículo: he aquí se acerca el que me entrega. Es interesante notar el uso de la tercera persona singular cuando dice el que me entrega. Note cómo no se refería a las gentes que venían a prenderle, sino específicamente a Judas, que le entregaba, ya que la comitiva se acercaba ya, y estaba, como se lee literalmente, al alcance de la mano. No cabe duda que la acción del prendimiento era llevado a cabo por muchos, pero la responsabilidad de ella recaía en Judas, el discípulo traidor. Ahora bien, cabe preguntarse si Judas y la comitiva que él dirigía habían pasado antes por la casa donde estaba el aposento alto, en el que habían estado juntos para la cena pascual. Es muy posible que así fuese, ya que Judas salió de la cena y fue a los sacerdotes, recibió el precio convenido y dirigió al grupo que iba a prender a Cristo al lugar donde lo había dejado. Pero cuando llegó allí, el Señor con los otros discípulos había salido para el huerto de Getsemaní. Sin embargo, Judas sabía dónde encontrarlo, en el lugar donde tantas veces había estado escuchando sus palabras y acompañando a los otros discípulos. Y de esta forma natural concluye el relato de Getsemaní, para introducirlo también con la misma naturalidad en el prendimiento y en la pasión del Señor, ya que no es posible pasar de Getsemaní sin recordar las palabras que el apóstol Pablo dijo al considerar la obra del Señor a su favor, cuando dice: el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Es la expresión que sirve para manifestar el reconocimiento que el alma creyente siente ante la agonía del Salvador, ya que toda la angustia, las lágrimas, el clamor intenso, la asistencia del ángel, es la verdadera antesala de la cruz, la pasión, es la realidad expresiva de Getsemaní. Ante ese tiempo de agonía, solo cabe una expresión de amor sincero en respuesta al infinito amor del Señor, en su entrega incondicional y sin reservas a Él como manifestación de sincera gratitud. Romanos, capítulo 2 y versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y note esto, y es que quien vive a Cristo no puede por menos que ser él mismo una ofrenda de amor en sacrificio vivo y personal. Continúa con el versículo 43, donde dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos,
de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Estaremos compartiendo desde los versículos 43 al 46 la traición y prendimiento de Jesús. Y comienza este versículo diciendo que luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12. Judas supo que su plan había sido descubierto por Jesús y que sabía bien que lo iba a entregar. Y esto supondría que el plan de conseguir dinero de los enemigos de Jesús podía peligrar, por lo que, al salir de la cena, fue rápidamente a los sacerdotes para informarles de la situación, ya que los enemigos de Jesús habían determinado prenderle después de la fiesta, porque temían al pueblo, como dice Marcos capítulo 12 y versículo 12. Por tanto, no había tiempo que perder si querían que el plan contra Jesús se llevase a cabo. Y por otro lado, había también el peligro de que lo que el Señor sabía siempre desde el pensamiento de sus enemigos trascendiera a quienes le eran favorables, especialmente gente de Galilea, y que se apresurasen a prestarle protección, lo que supondría por otro lado un contratiempo serio para el plan de eliminarle. Por tanto, debía de ser llevado a cabo en aquella misma noche. Pero por otro lado, el control divino sobre la actuación humana se aprecia aquí nuevamente, ya que el Señor había anunciado que sería entregado y hecho prisionero en aquella noche. Los líderes religiosos pensaban hacerlo después de la fiesta. Por tanto, prevalecían las palabras del Señor, ya que el que conducía el grupo que buscaba a Jesús se dice que era uno de los 12, lo que reviste de repugnancia, por otro lado, el delito de aquel hombre, ya que él, Judas, había sido compañero de Jesús durante los años de ministerio y tenía también la confianza del Señor y de sus compañeros de discipulado, habiéndole dado el cargo de tesorero. Este, de los 12, era el que entregaba al Señor. Vemos como la acción es totalmente repulsiva, ya que aquel ladrón que no vela el establecimiento del reino como había pensado, vendía en provecho personal al maestro por 30 piezas de plata. Continúa diciendo este versículo: y con él mucha gente con espadas y palos. Vemos aquí como Judas capitaneaba el grupo que venía preparado para prender a Jesús. Ya se ha considerado antes que posiblemente habían pasado por el lugar donde estuvieron reunidos durante la cena y no encontrándolo allí, siguieron a Getsemaní, el lugar utilizado por Jesús para reunirse con los discípulos en varias ocasiones. Pero lo que es evidente es que Satanás actuaba en Judas en una trágica posesión, ya que había entrado en él durante el tiempo en que había permanecido en la cena con Jesús y los otros discípulos, como así dice Juan capítulo 3 y versículo 27, donde dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y nótese cómo Judas venía acompañado de un grupo grande de gente, entre los que estaba el siervo principal del sumo sacerdote, que tal vez iba a su lado. Juan capítulo 18 y versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y vemos que con ello también los levitas de los guardias del templo, armados con sus bastones de madera, como dice el versículo 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan
las Escrituras. Además, una sesión de soldados romanos con un capitán. Juan, capítulo 18, versículo 3 dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Esta fuerza romana debió de haber sido enviada para prender a Jesús en la medida en que los líderes religiosos hayan explicado a las autoridades romanas el peligro que suponía el sedicioso Jesús de Nazaret, que se hacía pasar por el rey de los judíos, postura que afectaba a las leyes romanas, concediéndoles algunos soldados armados de la cohorte que durante las festividades se establecía en la fortaleza de la Torre Antonia, que habitualmente estaba integrada por una fuerza de entre 400 a 600 hombres. Y esto es lógico, puesto que el Sanedrín no tenía autoridad sobre los soldados romanos, ya que los armados con palos se supone que serían miembros de la guardia del templo, que usaban garrotes, bastones de madera en el ejercicio de sus funciones, pero no necesariamente, porque se sabe que Pilato había ordenado a sus fuerzas militares que usaran palos para resolver grupos de personas cuando fuese necesario. El agente que acompañaba a Judas habla también de algunos alguaciles del Sanedrín y siervos del sumo sacerdote para dirigir el arresto de Jesús. A pesar de la noche clara por la luna llena, el grupo se alumbraba con antorchas que portaban, tal vez para impedir, por otro lado, que Jesús pudiese esconderse en algún lugar y escapase a su captura. La acción contra Jesús tenía que ser conocida por Pilato, porque una fuerza militar, como aquella mandada por un oficial de la cohorte romana, no era posible sin la autorización del gobernador. Y aquí hay un elocuente contraste, cuando dice: en noche luminosa de luna llena buscaban con antorchas a quien es la luz del mundo, viniendo, y nótese, contra el príncipe de paz, con espadas y palos. Pero además de esto, quienes se consideraban jueces fieles y justos de Israel, enviaban contra un inocente a un grupo armado para prender y condenar a muerte al Mesías, el enviado de Dios. Por otro lado, la parábola de los labradores malvados adquiere aquí el mayor realismo que de alguna manera ya habían entendido quienes enviaban a este grupo de gentes armada para que prendiesen al heredero, el Hijo de Dios, y condenarle a muerte. Note lo que dice Marcos, capítulo 12 y versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles, y la heredad será nuestra. Continúa diciendo este versículo: de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Todo aquel grupo que llegaba en la noche a Getsemaní para prender a Jesús lo hacía enviado por los principales sacerdotes. Note que eran personas vinculadas generalmente con la familia del sumo sacerdote y que, conforme a lo que Dios había determinado, debían de decidir en cuestiones legales sobre lo que Él establecía en cada caso difícil, enseñando también la ley al pueblo. A ellos se había también asociado los escribas, maestros de la ley, que enseñaban el significado de la escritura y formaban el pensamiento del pueblo. Pero además los enviaban también los ancianos, gente seleccionada por otro lado de entre las personas de prestigio moral y espiritual del pueblo. Note cómo estos tres grupos formaban, con otros que no habían tomado parte en esto, los jueces de la nación como miembros del Sanedrín,
llamados a ejecutar justicia, ya que todos los principales de Israel sabían que Jesús era el Mesías por las señales que hacía. Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y precisamente este Nicodemo, él sabía muy bien que Dios estaba con Jesús. Por tanto, y note que esto, envían a sus sicarios para prender al verdadero Mesías, acusándolo para matarle. Una acción semejante es un agravio contra las normas más elementales de la conducta judicial, convirtiendo a la misma persona en fiscal y juez. Pero todavía más, la sentencia estaba dictada y el procedimiento de ejecución resuelto, mucho antes de oír al acusado. La única razón para aquel atropello era que Jesús se oponía al sistema religioso que ellos habían establecido. Así, ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo también en los días de hoy, ya que los líderes religiosos se levantarán y lucharán contra todos sus medios contra quien se atreva a tocar el entramado de su sistema de ellos. Y no importa que haya que cometer atropellos en injusticia, lo importante es liberarse de quienes pueden descompensar la estructura sobre la que ellos se sustentan, ya que no van a dudar en acusaciones mentirosas, difamaciones y calumnias, siempre al propósito de quienes se presentan como defensores de la verdad y custodios de la fe. Pero sin embargo, por otro lado, ellos no reconocen el atropello espiritual que cometen, porque sus conciencias están cauterizadas por su propio pecado, ya que el odio se adueña de sus corazones, y las raíces de amargura hacen en ellos, amargando sus vidas y convirtiéndolos en instrumentos en mano de Satanás. Con rostros de aparente tristeza y palabras llenas de hipocresía, expresiones, justificarán sus actos, engañando a quienes quieran oírlos como una necesaria acción contra quienes se desvían de la fe. Y note que es algo que ocurría con los que enviaban a buscar a Jesús para prenderlo. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y a la siguiente: ¿qué fue de la cena pascual para estos? No cabe duda que tenían un asunto más grave y urgente que cumplir, que justificaba no ser fieles a lo que Dios establecía en su palabra, ya que los religiosos son generalmente así. Antes de nada es su propósito y su plan, luego las virtudes y prácticas piadosas propias de la religión. Aquella era la noche en que se conmemoraba la acción de la gracia divina en la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, un tiempo en que se practicaba la misericordia con los necesitados en ese tiempo, ya que los responsables de la nación y los jueces del pueblo planeaban la muerte de un inocente, que lleno de gracia había venido para favorecer al pueblo, sanar a los enfermos y liberar a quienes eran oprimidos del demonio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 38. Continuará con el versículo 44, donde dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Comienza diciendo este versículo: el que le entregaba le había dado señal diciendo. Naturalmente era Judas. Habla el hecho de los preparativos para identificar aquí a Jesús, sin que hubiera equivocación alguna. Y aquí note cómo se le llama el que entrega. Este había establecido una señal también
es decir, una contraseña que conocían aquellos que le acompañaban aquella noche. Continúa diciendo este versículo: al que yo besare, ese es. La identificación consistía en un beso, propio del saludo entre amigos o familiares. Note cómo es interesante notar que el verbo tiene dos acepciones, una la de amar y otra la de besar. Por tanto, la señal sería el que yo besare, ya que una expresión de amor se convierta en la manifestación de la infamia que entrega al inocente, benefactor e hijo de Dios. Los maestros y los discípulos tenían la costumbre de saludarse con un beso, cosa que persistió en la iglesia primitiva, como se puede considerar en Romanos, en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en la primera Tesalonicenses y también en la primera carta de Pedro. Pero no se puede determinar en dónde se estableció la señal identificativa, ya que es muy posible que se concretase antes de llegar al huerto de Getsemaní. Sigue diciendo este versículo: prenderle y llevarle con seguridad. Note cómo luego de la instrucción de prenderle, con un determinante prenderle, el verbo tiene aquí que ver con ser fuerte y poderoso. Aquí adquiere el sentido de ser enérgico en la detención, prendiendo al que buscaba. Ya que después de esto, es decir, una vez preso, debía ser llevado con total seguridad. Pero también el adverbio equivale a bien asegurado, firmemente asegurado. En todo esto se buscaban dos cosas. Primero, que no hubiese errores que confundiese al que debía de prenderse. Y en segundo lugar, que no se corriese por otro lado el riesgo de que escapase el prisionero. Judas conocía bien el poder de Jesús, por tanto, era muy probable que él hiciese todo aquello para apropiarse de las 30 piezas de plata, confiando por otro lado que Jesús se libraría de sus enemigos y saldría por otro lado libre de todo aquello. Pero en este caso tendría el dinero y ellos no tendrían a Jesús. Pudiera ser, pero cualquier conjetura sobre esto es mera especulación sin ninguna base bíblica. Repito, todo esto es lo que acabo de decir. Puede ser una mera conjetura sobre una especulación sin ninguna base bíblica. Continuará con el versículo 45, donde dice: y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Comienza diciendo el versículo: y cuando vino se acercó luego a él. Note cómo se aprecia una cierta prisa en la actuación de Judas, que nada más llegar al lugar donde estaba Jesús, se dispuso a ejecutar la señal que había convenido. Continúa diciendo este versículo: y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Note cómo además de traidor, es un gran hipócrita, puesto que llama a Jesús Rabí, cuando para él no era ya el maestro, sino un mero objeto de beneficio personal. Por otro lado, dice que Marcos dice que le besó. Se puede notar como el verbo es un intensificativo del verbo besar, de modo que el beso que dio a Jesús fue efusivo, es decir, bien marcado. Y lo hace como si fuese un amigo que se encuentra con otro, cuando realmente era traidor, que se encontraba con su víctima. Tampoco cabe de olvidarse que según el paralelo de Mateo, Jesús respondió al beso de Judas llamándole amigo. Mateo capítulo 26, versículo 50.
Y según el de Lucas, le advirtió de lo que estaba haciendo al entregarle, es decir, con un beso al Hijo del Hombre. Lucas capítulo 22 y versículo 48. Ahora bien, ningún pecador podrá responsabilizar a Dios por su condenación. Y voy concluyendo con esto. El beso fue un antiguo modo de saludo entre los judíos romanos y otras naciones, y hasta es posible que fuese el modo habitual con el que los discípulos saludaron a Cristo cuando regresaron a Él después de cualquier ausencia. Pero note aquí cómo Judas abusó de esta muestra de amistad, usándola para una base y un propósito traicionero. Y nótese que Judas pretendió delante de los demás amar a Jesús. Pero sin embargo, la acción duró el tiempo suficiente para que la guardia y la multitud pudieran identificar a Jesús. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que delante de los demás quieren demostrar lo que realmente no son en realidad. Y esto le hace que se conviertan en personas hipócritas y en algunos casos también, como el caso de Judas, en traidores. Quieren demostrar a los demás que lo que ellos hacen es auténtico, como hizo aquí Judas con el beso que le dio a Jesús. Es decir, quería demostrar a los demás que amaba a Jesús, cuando en realidad lo que él amaba de verdad era el dinero. Por tanto, esa pretendida demostración duró solamente unos segundos. Amigo y amiga oyente, el amor de Jesucristo no es un amor temporal, ni tampoco es un amor que dura unos minutos, sino que es un amor eterno, ya que Él entregó voluntariamente su vida en la cruz y lo hizo para que tú hoy puedas, por un acto de fe de tu parte, recibirle en tu corazón. Y si así lo haces, yo te puedo asegurar con la palabra de Dios, que así lo testifica, que el amor de Dios será derramado en tu corazón, y lo será para siempre. Por tanto, te animo a que ahora puedas orar conmigo esta oración que yo voy a hacer. Repite tú y di ella donde estás. Señor Jesús, te confieso que muchas veces he pretendido seguirte y lo he hecho por algún tiempo, por algunos días, una semana, algunos meses, pero luego me he olvidado y quiero pedirte perdón. Y quiero ahora que tú seas mi Salvador. Para ello, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y quiero darte gracias. Gracias porque tú me amas con amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.